Contamos hoy con la presencia, como lo había dicho en principio, con el licenciado Julián Cerulle Ramia, exdirector general del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, además fundador del Partido de la Liberación Dominicana junto al profesor Juan Bosch. Bienvenido, Julián. Muchas felicidades. Nos tienen a lo lejitos todavía nosotros, ¿eh? Sí, fíjate, yo ando para que el pueblo vea. Claro. Yo ando con mi mascarilla. Y aquí, hasta guindada, mira. Sí, y aquí estamos como a 3 metros casi. Que no se separa de mi cuerpo en ningún momento. Así es. Ahora, como estamos separados y estamos manteniendo el protocolo, nos permitimos. Y cuando estoy en mi casa, con mi nietecito, con mis hijos también. Cuando voy en el vehículo, con el conductor y con quien sea también. En mi oficina la tengo permanentemente. Qué bueno. Eso es parte de cuidarnos. Tiene que hacerlo todo el mundo. Sí, sí. Julián, tenemos un 2022 heredando todavía esta gran pandemia. Usted que maneja en asunto laboral tantos casos, pero además su empresa, al igual que todas, sufrieron y han sufrido estos embates de esta enfermedad. ¿Qué se avisora en este tiempo? Fíjate, lo que tenemos es que comprender en primer lugar la realidad. Si nosotros no comprendemos que estamos ante una situación difícil, donde hay un país semi-paralizado, no solo aquí en el mundo, y que tenemos que tomar medidas preventivas, no dejarnos arrastrar del libre hacer, dejar pasar, dejar hacer, no. El Estado, a través del gobierno central, tiene que transmitirle conciencia a un pueblo. Ok, vamos a operar abierto, pero hay determinadas limitaciones y restricciones. Por ejemplo, eso de grandes conciertos, ahora mismo, tengo entendido, no es conveniente. Eso de los juegos y asistir todo el mundo, todo el porcentaje, y la gran mayoría sin usar, no obstante portar la mascarilla, no usarla, eso no es correcto. Ahí tienen que estar los ojos avisores del Estado. Por ejemplo, si tomamos conciencia de esa realidad, pero a través del gobierno central y de las instituciones del Estado, de los ministros, del Senado, de la Cámara de Diputados, todos cooperan con un discurso de toma de conciencia de un pueblo y comienza a elaborarse lo que yo vengo sosteniendo y a través de este programa en particular cada año, como dice Luis Manuel, vengo sosteniendo, con la presentación de un plan de nación, de un programa sociopolítico y económico orquestado y asimilado, presentándoselo, inyectándoselo al pueblo para que lo haga suyo, podemos avanzar. No importa la situación, no importa el momento, todo depende de cómo un pueblo es concientizado, cómo se le alimenta, cómo se le inyecta, cómo se le bombardean las ideas y los principios. Llegó la Segunda Guerra Mundial. No se limitó con asesinar seres humanos. Destruyeron ciudades. Ciudades como Berlín, ciudades como Viena, ciudades como París, Londres, fueron destruidas. Quedaron en la ceniza esos pueblos del mundo, pueblos bellos, pero le inyectaron un plan de nación, le inyectaron un deseo de salir del marasmo, le inyectaron el deseo y la sensación y el espíritu y el entusiasmo de que hay un mañana, que hay que poner en movimiento la tierra y todo lo que se deriva de la tierra y poner en movimiento en la creatividad todo lo que Dios para los creyentes o no creyentes nos legó. Eso es lo que nosotros necesitamos. Un discurso de entusiasmo, un discurso de motivación, pero un discurso con ideas claras y precisas sobre lo que se debe de hacer y se va a hacer. Y ese pueblo se va a ir enamorando, se va a ir llenando de entusiasmo, va a llegar el positivismo. Saberle hablar a su pueblo,
Le voy a poner un ejemplo. Coincida o no coincida, te guste o no te guste el ejemplo que te voy a poner por el sujeto de que se trata. Fidel Castro, presidente de Cuba, duraba 8 horas en una manifestación, en una plaza muy llena de miles y miles de gente, hablándole a su pueblo. Les repetía lo mismo, reconociendo: tenemos limitaciones en los autobuses para el transporte. Sabemos que estamos pasando trabajo en la alimentación. Le hablaba de los problemas. Y ese pueblo aprendió a tomar conciencia estoicamente, a soportar todas esas limitaciones, pensando en la autodeterminación del pueblo y en la liberación de su país. Eso es lo que hay que aprender, hablar con su pueblo, como lo está haciendo el presidente de México, Luis Manuel Obrador. Manuel López Obrador, perdón. Todas las mañanas, de lunes a viernes, le habla a su pueblo. Eso es lo que yo pido para inyectarle entusiasmo y fe. En aspecto económico, Julián, ¿cómo lo visualiza en este momento? Porque se ha dicho que se ha recuperado muchos de los empleos que estaban perdidos desde el comienzo de la pandemia. ¿Eso cómo ha ido? Mira, el retorno es connatural, porque en primer lugar una empresa no puede estar cerrada. En segundo lugar, los obreros no pueden estar sin trabajar, porque esa es su mercancía, el trabajo, la fuerza de trabajo que venden, su energía. Eso no se discute porque eso es connatural. Ahora, la pregunta está: ¿qué plan de contingencia en el ámbito industrial, en el ámbito agrario, en el ámbito artesanal, en el ámbito económico tiene el gobierno? Si lo tiene, no lo conocemos. Lo que decimos es lo siguiente: si tú dices que ya tú venciste la corrupción en tu gobierno, eso significa que miles y miles de millones están dejando de escapar a manos extrañas al pueblo. Eso me recuerda cuando un candidato y presidente del PLD al cual pertenecí decía: se robaron 35.000 millones de pesos. Con el tiempo yo me pregunté: ¿y dónde están los 35.000 millones que hoy no se roban? ¿A dónde han ido? ¿A dónde van a parar? Yo estuve en el Seguro Social, como tú lo anunciaste, 6 meses. Era la institución de mayor corrupción en el aparato del Estado. A los 2 meses ya comenzó a ceder la corrupción. Solo en 2 meses cancelé 4.000 personas que eran vagos, botellas. No trabajaban, no iban. Y ese era un dinero de los trabajadores y de los empresarios para ponerlo al servicio de los trabajadores. Pero al cabo de, ya en el 3er mes, estábamos remodelando los hospitales, las policlínicas, comprando los equipos médicos de los laboratorios, comprando todo lo de la odontología, nuevos sillones, nuevas pinzas, nuevo de todo. ¿Por qué? Porque ya controlé la corrupción y el dinero me llegaba completo. Aunque no cobrara mucho, me ingresaran, pero tenía lo del pasado, y si no se iban a manos extrañas, entonces se invertía. Entonces, si no hay corrupción, y ya yo tengo ese dinero ahí que no me lo están robando, ¿por qué cojo prestado? No hay necesidad de coger prestado. Y si cojo prestado es para hacer una carretera, para invertirlo. Pero lo de adentro, lo mío, tengo que llevárselo al pueblo. Eso que se robaban y que me estoy economizando, y lo que te dice que estoy recuperando, a quien hay que dárselo es a los pobres, a través de programas sociales. Es injusto que nuestros ancianos, en su mayoría, ahora le acaban de aumentar un no sé cuánto, como 10.000 pesos, a 90.000, y los otros miles y miles que no tienen nada, con 70, 80, 90 y hasta 100 años ya. Ambulan por las calles sin una protección de su ancianidad.
no hay casas para envejecientes construidas y bien esculpidas con todo para que puedan vivir en una sociedad en armonía e integración nuestros ancianos allí, bajo un techo que se llaman hospicio. ¿Dónde están las estancias infantiles que en el gobierno de Danilo se empezaron a hacer y que hoy son ejemplo? ¿Dónde están las construcciones y el desarrollo de lo que hay por Pekín, ese gran establecimiento para los niños discapacitados? ¿Qué hemos vuelto a hacer? ¿En qué se le ha inyectado? ¿Dónde están la política de formación y reformulación del conocimiento en nuestros profesores? ¿Dónde están las bibliotecas para que nuestros hijos hoy, virtual y no virtual con los libros, para que nuestros niños se enamoren de las bibliotecas? ¿Dónde está la política de cultura y arte, de arte y cultura, donde podamos tener pequeñas escuelas de teatro, de pintura, de música en nuestros barrios? Y desde pequeños, desde los 5 años o 6 años, tengan profesores, pero profesores previamente capacitados y formados, para lo cual debemos de buscar la ayuda y la cooperación de países como España, Argentina, Cuba, de los Estados Unidos, de Alemania, que prestan ayuda a través de su embajada con sus políticas multinacionales para formar profesores. Es más, ese es un rubro donde el Infotep debe de llevar a su currículum la formación de profesores de arte, de música, de teatro. Luis Manuel, cuando yo vivía en la Piña de Cotuí, estoy hablando de los años 50, era un campito de las calles de piedra. No había acueducto ni había luz, pero había una escuelita donde nos enseñaban música, a solfear y a tocar instrumentos como la trompeta, la flauta. En aquel tiempo. Entonces, ¿cómo se pudo hacer en aquel tiempo en la era de Trujillo? ¿Y por qué no podemos hacerlo ahora por toda parte? Es todo orquestar un plan, un programa, donde los hijos de los pobres, en vez de pensar en las pandillas, en el narcotráfico, puedan encontrar un refugio porque hay campos deportivos. No hay que hacerlo de lujo. Nosotros jugábamos pelota con un poling que había, que lo conseguíamos en una factoría de arroz, y lo hacíamos con media, con trapo, de goma. Y le poníamos tape por así arriba, casi siempre de color blanco, para identificar la pelota. Sí. Y teníamos un play, pero era una sabana, y allí jugábamos. No se pide lujo, no se pide la maravilla porque somos un país pobre, pero sí orquestar la política y ofrecer. Cuando yo estudié en la escuela, el Siria Pepín de San Francisco de Macorís, la normal, porque yo soy oriundo de San Francisco, allí en esa escuela había un campo de béisbol detrás de la escuela y había una cancha de jugar voleibol. Y ahora, ¿en qué escuela tú encuentras campos deportivos? No. Vamos a ofrecerle un plan de nación, un programa, y que cada ministro o ministra lo presente al pueblo y le dé seguimiento. No me gusta hablar de mí, pero cuando estuve en el seguro, a través del programa que tenía en Color Visión el doctor Julio Jacín, todos los meses yo le rendía un informe de ingreso y egreso y el comportamiento y de lo que se iba haciendo en el Seguro Social. 6 meses duré y gracias a ese buen hombre, a ese amigo querido, me permitía sin cobrar un centavo, porque tuve en austeridad, no di anuncio en 6 meses, porque el pueblo necesitaba ese dinero, el pueblo trabajador, para la paz de las empresas, porque yo lo que era un administrador del dinero de los empresarios y de los trabajadores y del gobierno. Entonces tenía que protegerlo, que volviera al pueblo, llegar al pueblo, y había austeridad. Y a través de ese programa podía rendirle un informe al pueblo. Julián, ahora que estamos hablando de esta área,
el país debe darse una verdadera seguridad social, donde los trabajadores puedan tener una pensión digna. Luis Manuel, tú has hecho la pregunta más emblemática. Y como es emblemática, necesita una respuesta emblemática, en pocas palabras. La seguridad social para los pueblos se constituye en su columna vertebral. En los pueblos donde ha existido una seguridad social integral dirigida por el Estado, ha habido paz, estabilidad y desarrollo. Veamos. El primer país del mundo que conoció e institucionalizó las figuras más primordiales de la seguridad social, como es accidente de trabajo, como lo es la enfermedad, es Alemania. Y quien era el canciller de Alemania, en la época donde se debatía y florecían mucho las ideas de Carlos Marx, que también era un alemán judío, y de Federico Engels, o sea, sobre el socialismo, el comunismo. Pero este canciller no era nada de eso, era de la ultraderecha. Era un pensador con un esquema, pero comprendió, Alemania está progresando, están viniendo gente del campo y se están involucrando en la naciente industria. Entonces viven una vida paupérrima. Viven 20, 30 gente en una casa durmiendo en el suelo con una alimentación mala. Eso va a provocar una explosión y va a atentar contra todo este desarrollo que va teniendo Alemania y va a atentar contra la riqueza de los millonarios alemanes. Estableció leyes sociales como la de accidente de trabajo, como lo de las pensiones. Entonces, ahí surge la seguridad social y Alemania empieza a estabilizarse y a ascender. Coge en América Latina, después del 1946, cuando José Figueres llega al poder, ¿cuál es el único país de América que no se ha visto envuelto en una convulsión de golpe de Estado? Costa Rica. ¿Por qué? Porque Costa Rica ha contado con un régimen de seguridad social de Estado. Te puedo poner un ejemplo. Cuando fui a discutir el pacto colectivo de lo que se llamó una empresa Sococo de Costa Rica, de una familia americana, pero nacionalizada costarricense, que fue la que hizo la presa de López de Angostura, o de Bao, una de las dos, ahí no recuerdo. Cuando fuimos a discutirlo, el director, que era un ingeniero, me dice, licenciado, ¿por qué está tan lejos de mí y no se acerca aquí a la mesa, aquí a mi derecha? Mire esta pluma que se la regalo para que con ella comience a firmar. Y yo, pero si no hemos discutido nada. No, vamos ya a firmar de la página tal hasta la página tal. Si yo discuto algo de eso, me estoy contradiciendo a mí mismo, porque yo fui quien formé parte de la comisión en Costa Rica que elaboró el proyecto de ley sobre la seguridad social, y todo lo que usted me pide no tiene desperdicio. ¿Es lo mismo o está por debajo? Y yo había transcrito casi todo un esquema francés. Ya tú puedes saber. Y eso se firmó. Lo que yo presenté para ver qué sacaba de ahí, un 10%, no, me llevé el 100%, pero es la mentalidad. La seguridad social es la que tiene que ver con las casas para envejecientes. Aquellas que se construyen donde hay médicos, donde hay enfermeras, donde hay especialistas sobre los envejecientes para su alimentación. La casa para envejecientes es la que tiene una comodidad ambiental, donde se da la integración, donde se da la ambientación en el comportamiento de los ancianos, donde se le pasa película, donde juegan, donde comparten, donde cantan, donde tocan instrumentos, porque hay quienes lo hagan. La seguridad social es la que tiene que ver con las estancias infantiles para la protección de todos los niños. Después de 45 días de nacido, llevan a la estancia infantil.
Allí ella le va a llevar todos los días la leche materna, porque ella en la fábrica se ordeña, y eso que ella se ordeña en su seno, eso lo va a echar en unos biberones o determinados recipientes que se guardan con su nombre en la nevera de la fábrica. Y eso entonces se lo deja en la estancia infantil. Pero allí hay profesores que le van a enseñar a gatear, los movimientos de las extremidades, le van a ir enseñando a hablar. Y se lo entregan al padre cuando cumpla 5 años ya aprendiendo a leer y a escribir, debidamente alfabetizado. Eso es una estancia infantil. Todo eso necesita inversión. Entonces llevemos el dinero de la corrupción, llevemos el dinero que ya nos están robando. Entonces llevemos parte de los préstamos para allá. Motivemos a los hijos de los trabajadores a estudiar, que no se nos vayan, y si tenemos que darle un cheque mensual para su ayuda de alimentación, para su ropa, para sus libros, para la compra de sus necesidades, también se le da de eso que ya no se escapa por manos extrañas. Pero eso se requiere un plan, una visión y un discurso al pueblo. Estamos conversando en este día con el licenciado Julián Serúllez Ramia, exdirector general del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Vamos a la pausa, ya volvemos. Hoy que comentaban antes de ir a la pausa, tiene un ingrediente, viene hablando aquí de un 30%. Bueno, lo encabeza este hombre, Botello, que se le vuelve un 30% adelante el 30% a los trabajadores. Y hay muchos sectores, incluyendo empresariales, que dicen que si esto se da, va a desestabilizar lo que es parte económica del país. ¿Cómo lo ven? no, pero solo vamos a ver cuáles van a ser los efectos, los resultados más que los efectos. ¿Cuánto puede tener un obrero? Sí. ¿Y cuánto puede tener el gerente de una empresa dirigida por un hijo de los dueños? Un obrero lo que puede tener 1 millón. ¿Cuánto es el 30%? 300,000 pesos. ¿Qué va a hacer un obrero con 300,000 pesos si no tiene un plan de inversión? ¿Comprarlo en panties, en pantaloncillos para los hijos? ¿En pagar deuditas? No. Eso sí les resulta a los hijos, a los que son cotizantes de alto rango, de alto nivel, que tienen 7, 8, 10 millones y quieren cambiar su jipeta. No. Mira, el problema está en determinar que la seguridad social no puede ser privatizada. La seguridad social no tiene que tener intermediarios que también reciban beneficios del dinero de los trabajadores y de los empresarios. Por aquí hay que mezclarlo a los dos. Okay. Un empresario más que nadie quiere que haya un buen sistema de seguridad social, porque eso es sinónimo de paz, eso es sinónimo de estabilidad y tranquilidad social en las relaciones socioeconómicas y laborales de los trabajadores y los empresarios. Eso es como la firma de un buen convenio colectivo, 3 años, 2 años de paz, de ningún tipo de alteración. En la medida en que la salud, la jubilación, la pensión, le sirva de garantía y sea protegida, eso es el Estado quien tiene que hacerlo. Entonces ese Estado es quien va a administrar sin beneficios colaterales más que lo de los gastos y saberlo invertir, porque es que la seguridad social tiene a cápita lo que yo te hablaba, a las estancias infantiles, a las casas para envejecientes, toda la política hacia los niños y toda la política hacia los ancianos se deriva, proviene del régimen de la seguridad social. Y te voy a decir, cuando yo veo a los empresarios hablando del problema, del costo de las liquidaciones, de la cesantía, no, la ley de seguridad social te establece a ti que el trabajador cuando llega a su periodo de pensión, de jubilación, no hay que liquidarlo. Solo la pensión excluye aquello. Por eso hay que provocar y proteger la permanencia en el trabajo con la reingeniería constante y sucesiva en el conocimiento para que ese trabajador vaya a la par o un poquito por encima de las nuevas transformaciones en el área tecnológica, en el área cibernética, en el área de la automatización. Eso es todo.
es formar el esquema de la política de construcción y de ir esculpiendo trabajadores a tono a las transformaciones socioeconómicas de los pueblos y tecnológicas. Julián, antes que se nos vence el tiempo, estamos un año que se ha iniciado, políticamente hablando, porque ya se está casi en campaña. ¿Cómo lo visualiza? Inyectarle y motivar a un pueblo. Ahora mismo no tenemos... El presidente, por ejemplo, no debe preocuparse por lo que sea una campaña adelantada. Yo le sugiero al presidente que no le ponga caso. Yo le sugiero al presidente que le enseñe al pueblo cuál es su plan de nación, cuál es el que ha orquestado con su gabinete y su partido. Y le diga, esto es, quiero que tú te integres, quiero que tú seas copartícipe. Porque aunque yo no esté de acuerdo en muchas cosas, yo tampoco puedo anhelar ni desear un fracaso. Sí. Porque en la medida en que el gobierno fracasa, no responde, ese gobierno entonces está alimentando el nacimiento de miles y miles de nuevos pobres. Yo sí nada más le pido una cosa al presidente, con el perdón de la figura del presidente, que no todo el mundo tiene que estar dirigiéndose ni tomándolo en su boca. Por favor, alimente un discurso hacia los pobres, donde los pobres sean los primeros, donde los pobres tengan la garantía y la seguridad que su gobierno le va a dar la respuesta que ellos esperan. Formemos a los pobres, formemos a los hijos de los pobres, abrir las puertas de par en par de las escuelas, enseñarle a conocer la historia de su pueblo, enseñarle a conocer el inglés, a conocer el mandarín, el idioma chino originario, que van a ser los dos idiomas, no solo el inglés, el mandarín, a conocer el mundo, mandar a nuestros hijos a estudiar fuera, a especializarse en las grandes universidades del mundo, asimilar la experiencia de otras universidades, de otros pueblos, de otras alturas del mundo, e inyectarle positivismo a un pueblo, inyectarle ánimo y amor hacia la construcción y hacia la gran revolución de las grandes transformaciones en el mundo de la tecnología, de la ciencia. Eso es, presidente. Háblele a su pueblo, dígale su plan de nación, dígale cuántas escuelas se van a construir, cuántos laboratorios en la agricultura, en los campos, para poder ponderar todo lo que puede darnos las nuevas semillas de arroz, de habichuela, de cereales. Hacerle ver que va a haber un 90% de la producción nacional que va a ser para alimentar a su pueblo. Fíjese cuántas cosas. No solo salir al aire cuando inauguro algo y después no hacerle ver que allí hay de todo, que si es un hospital están los médicos de diferentes especialidades, las enfermeras, los odontólogos, los bioanalistas, con los laboratorios correspondientes, para que no tengamos que pagar tanto dinero para ver si tenemos o no tenemos el coronavirus. ¿Sabe cuánto cuesta esa prueba? Sé que ustedes la están haciendo, pero hay gente que tienen que ir a un laboratorio privado porque tienen que economizar el tiempo, tienen que hacer diligencia y gestiones por encima de lo normal. No, hagamos de la salud, hagamos de la educación la base y el temple para el optimismo y el gran amor hacia el futuro, presidente. León, se nos terminó el tiempo, muy ¿verdad? Agradecido como siempre. Usted ve que no hay que hablar mal de nadie para decir las cosas, claro, y educar a su pueblo. Y eso es parte de la democracia. Siempre provoque una humilde sugerencia que quien usted entreviste, llevarlo al terreno, que en vez de insultar, en vez de venir con lenguaje soez, claro, eduque a su pueblo. Claro. Que siempre tengan presente la imagen del gran educador de las masas nacionales de nuestro pueblo. 37 a años, ese titán, Juan Bosch. 37 años de mi programa, nadie puede decir lo contrario. No, usted es un hombre extraordinario, un buen hijo de su pueblo. Julián Cerulle, exdirector general del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, además fundador del Partido de la Liberación Dominicana junto a Juan Bosch. Hoy ha estado con nosotros en nuestro programa de Frente al País y a quien le agradecemos su presencia. Vamos brevemente a la pausa. En el PLD, déjame terminar, hay 3 personas que quise mucho. Ok, Juan Bosch. Juan Bosch, Jorge Botello y Danilo Medina. Qué bueno. Pausamos.